Hola, bienvenidos a Sufismo para Todos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Cada semana vamos a tener el honor y el gusto de contar con un invitado muy querido para hacer yoga, que es Abu Fran. Abu Fran, bienvenido. Abu Fran es Abdal Sufi. Y viene para conversar con nosotros. Con nosotros me refiero con todos, porque la intención es que nos escribas tus comentarios, nos escribas si tienes alguna pregunta que quisieras compartir con Abu Fran para que pueda responderla en una siguiente ocasión. Te pedimos nos dejes tus comentarios y nuevamente bienvenido, Abu Fran. Gracias. Gracias a ti, Rayo. Estuvimos hablando en la semana anterior sobre un tema pues, que nos atañe a todos, que es el amor, desde el sufismo. Y hoy queremos, tocar algunos puntos que surgieron a partir de ahí, que tienen que ver con el amor y el perdón. Abu Fran, ¿qué podemos hacer? Entendiendo desde la perspectiva del amor para el sufismo, ¿cómo podemos trabajar con nosotros cuando tenemos un dolor o a un ser querido, por ejemplo, en el seno familiar, donde ha habido un abuso, donde ha habido, ya sea físico, donde ha habido un abuso emocional por parte de padre a los hijos, de los hijos a los padres, en cualquiera de las formas? Sí. ¿Cómo podemos aproximarnos a ese estado de reconocimiento de un amor incondicional hacia el otro y el perdón? La primera cuestión que quisiera señalar es que volvemos al modelo de amor patriarcal. De contrato. De contrato y además de deuda. Es un amor de deuda porque eso todavía se vive mucho en ciertas partes de Asia. El hijo tiene una gran deuda con los progenitores porque le han dado la vida. Entonces, como tiene una gran deuda, nunca se la puede pagar. Es una deuda de vida, me dieron la vida. Esto, bueno, los mandamientos de la ley de Dios, de Moisés, los que recogen las tablas de la ley, honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás es muy fuerte, les obedecerás en todo, ¿no? Y siempre les reverenciarás. Es una noción especialmente patriarcal. La primera cuestión que quisiera señalar es que desde el sufismo uno no debe nada a sus padres. Yo no les pedí hacerlo. Claro. Lo hicieron porque ellos quisieron. Claro. Y entonces, si acaso ellos tendrían que agradecerme a mí haber nacido, pero tampoco es el caso, ¿no? Entonces, desde luego, yo no les debo nada. Tampoco les debo obediencia ni respeto. Ellos se ganarán la obediencia y el respeto. Siendo un niño es fácil que me deslumbren y que se lo ganen, ¿no? Y sobre todo si me dispensan afecto. Pero no es un deber, no hay un deber jamás. El amor no es nada debido, no es algo que se deba. Y no es el pago de una deuda. Si yo no le debo nada a mi padre, al amarlo, no le estoy pagando nada. Y si le debo algo al amarlo, no le estoy pagando nada. Le puedo deber, yo le puedo decir a mi padre, ¿por qué no me ayudas a construir la casa? El hombre me ayuda y como se lo he pedido, pues tal vez me sienta obligado a devolverle el favor, pero eso no es amor. Claro. Eso es reciprocidad de trato. Claro. ¿No? Entonces, la primera cuestión es señalar que en el sufismo el amor no implica deber. No hay ningún deber. Se ama porque uno quiere. ¿Y, por ejemplo, de los padres a los hijos? Exactamente. Igual. Los aman porque quieren. No tienen la obligación de amarlos. Si se quiere, culturalmente pueden tener la obligación de alimentarlos, puesto que les dieron luz, los hicieron nacer. Pero esto sería también una obligación social, no es una obligación biológica, o porque, bueno, ningún animal tiene la obligación de, el ser humano es un animal, de alimentar a sus crías, lo hacen.
Y más por el resto de las vidas, ¿no? Claro, y además hay muchos hijos que realmente hay un sufí... se alimentan de los padres durante toda su vida prácticamente, ¿no? Por lo menos hasta que los padres lo permiten. Sí. Hay un sufí libanés que se llama Khalil Gibran, que tiene unos versos muy bonitos sobre los hijos y los padres. Tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Nacieron a través de ti, pero se irán, pues no son tuyos y no te deben nada. No hay un deber, pero evidentemente si hay este deseo anticipado, se genera ese amor, ¿no? Sí, como padre hacia un hijo. Que quien te trata bien, pues genere el afecto por tu parte. Cuando una persona es un niño, pues no es un sufí y no está en condiciones de abordar este amor, que es un aprendizaje, y un aprendizaje que se hace desde el corazón y con tiempo, práctica y dedicación y devoción. Por lo tanto, el niño, maltratado o no maltratado, no podemos decir propiamente que ama. Claro. Suele ser una actitud de recibir la del niño. Y tiene afecto y gratitud hacia las personas de las que recibe, que son sus padres, si efectivamente lo tratan bien. Si no, lo que le tiene es miedo y rabia. Claro. Entonces, en un niño no podemos esperar otra cosa. Pero ese niño se convertirá en adulto y puede ser un sufí. Y cuando adulto, ya sufí, recuerda el maltrato de su padre, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué tiene que hacer? ¿Devolverle el maltrato? No tendría ningún sentido. No, claro. No tendría ningún sentido. ¿Perdonarle? Tampoco tendría ningún sentido. Para el sufí, el perdón implica un acto de soberbia. ¿Cuándo te puedo perdonar yo a ti? ¿Qué hace falta para perdonar a una persona? Primero tengo que considerarla culpable. Claro. Se perdona al culpable, al inocente no hay nada que perdonarle. Entonces, para que yo te considere culpable, te tengo que juzgar primero. Te juzgo culpable, te perdono. Pero para juzgarte primero, me tengo que colocar por encima de ti. El juez, el que juzga, está por encima del reo, que es el que está juzgando, ¿no? Entonces me tengo que colocar por encima de ti. ¿Quién soy yo para estar por encima de ti? Si no te puedo juzgar en recta conciencia, no te puedo condenar. Y si no te puedo condenar, el perdón no tiene sentido. Tú no eres culpable. ¿Quién dijo que tú eres culpable? Puede ser mi agresor y yo me defenderé de ti. Claro. O puede ser el agresor de otro y yo intervendré para evitar tu agresión, pero no te voy a considerar culpable. Entonces, el sufí no considera culpable al otro y por lo tanto no lo puede perdonar. No tiene sentido. Perdonar es un acto de soberbia para un sufí. Es reconocerte como agresor e intentar evitar tu agresión en la medida de lo posible. Claro, defenderme, digamos, ¿no? Claro. Y si en una situación concreta mi defensa no es posible por la diferencia de medios, de fuerza, de circunstancias, de lo que sea, pues la opción más razonable para el sufí es retroceder. O si ya sucedió, ¿no? Porque también puede ser. O si ya sucedió, como no tiene remedio, la opción del sufí es recordar. ¿Recordar por qué? Porque el recuerdo nos hace aprender. Y nos hace evitar lo que ya ocurrió para que no vuelva a ocurrir, conmigo o con otro. Puedo estar pendiente para que mi padre no haga con mi hermano lo que hizo conmigo. Entonces, decía en la semana pasada que el amor al enemigo no me impide matarlo. Pero es mi enemigo. Claro. Me va a atacar, me voy a defender. Y lo tengo que reconocer como tal, ¿no? Claro, lo reconozco como mi enemigo. Y lo que sucede muchas veces, y sobre todo en una sociedad donde te dicen y te enseñan, a tus padres los tienes que honrar, y amar y obedecer. O sea, eso no es cuestionable, ¿no? Y cuando tú, no sé, manifiestas, es que, bueno, es más, decir es que yo no quiero a mi padre, pues sería como casi una blasfemia, ¿no? Entonces, claro, hay un mensaje, sobre todo para un niño que está, pues como tú dices, realmente empezando a entender y a desarrollar sus relaciones,
puede ser desequilibrio de mensajes, ¿no? Porque por un lado te están diciendo tienes que amarlo y respetarlo y honrarlo, y por otro lado, pues no te hace quererlo porque te maltrata, pero yo lo debo de querer, ¿no? Hay una disonancia, digamos, en esos mensajes que puede provocar, pues, un cierto dolor, ¿no? Cuando uno es niño no puede abordar esto de otra manera, pero cuando ya se es adulto, efectivamente esa disonancia puede ocasionar una especie de contradicción interna. Entonces lo que ocurre es que yo me considero a mí mismo culpable. Claro, pues ¿cómo no lo amé? Porque cómo no amo a mi padre, no cómo no lo amé, sino cómo no lo amo ahora y cómo es que no lo perdono. No lo perdono porque no lo juzgo. Y sí que lo amo cuando lo reconozco como una persona peligrosa, como el que es. Y soy cortés con él cuando lo trato como a mí me gustaría que me trataran si yo fuera así de agresivo o de peligroso o de lo que fuera, ¿no? Porque la cortesía no es, como hacen como dicen los cristianos, poner la otra mejilla cuando me golpean en una. Es evitar que me vuelvan a golpear a mí o a otro. Claro. La cortesía es tratar a cada uno según se merece, con el mayor de los respetos. El mayor de los respetos no es negarme a pelear con mi enemigo. Fíjate, yo estuve practicando el karate durante bastantes años y competía. Y cuando yo salía a combatir con otro, el reconocimiento de ese otro como un combatiente digno era pelear con él y además intentar ganarle. Claro. Luego, cuando acababa el asunto, pues íbamos a cenar juntos. Pero en ese momento que me ha tocado pelear con él, es mi enemigo. Yo peleo con él de verdad, no lo finjo. Claro. Y él conmigo, ¿no? Entonces, la pelea, la defensa o incluso la intervención para evitar una agresión no está reñida con el amor, porque el amor al final es el reconocimiento de la dignidad del otro, en la calidad que sea, en la calidad de enemigo, en la calidad de persona equivocada, en la calidad de lo que sea. Y yo no soy quien para juzgar la situación de esa persona. Claro. Yo voy a evitar la agresión, pero no sé por qué agrede, no sé los demonios que llevan dentro, no sé la vida que no puedes saberlo. Claro. No puedo juzgarle, puedo evitarlo y no voy a consentir que agreda a otro o que me agreda a mí si puedo evitarlo, pero no lo condeno. Como no lo condeno, no lo perdono, pero sí que peleo con él, claro. Entonces, desde el punto de vista del amor sufí a ese padre o a ese agresor, padre o no padre, o hijo, que a veces es el hijo quien agrede. También muchas veces. De ese agresor uno se defiende como puede, a veces denunciando, sobre todo cuando el hijo ya es grande y agrede al padre, el padre no tiene fuerza para oponerse. ¿Qué defensa tiene? Pues a lo mejor ir al juzgado de denunciar. Eso lo he vivido yo, porque ejercí como abogado de oficio, que se llama aquí en España, durante un año. Y algunos padres iban a denunciar a sus hijos porque iban a por dinero a casa para la droga. Y como el padre no le daba, le pegaba. Entonces, ¿qué defensa tiene el padre? Pues acudir a la policía. Porque si no, el que se atrevía. Entonces, ese padre no está amando a su hijo. Sí, claro. Amar al hijo, ¿qué es? ¿Darle el dinero? ¿Dejarse pegar? No. Además, entonces, esa es un poquito la concepción no sufí, no voy a decir equivocada, pero la concepción no sufí del amor. Si mi hijo tiene ese problema, que posiblemente no entiendo yo por qué, y de hecho la mayor parte de los padres que tienen un hijo drogadicto o cocainómano, por ejemplo, agresivo, no entienden por qué lo hacen, no entienden. Cuando yo hablo con ellos, que no entiendo por qué lo hacen, me dicen, pues no lo entienden. Como no lo entienden, ¿cómo lo van a juzgar? ¿Pero quiere decir eso que se van a victimizar ellos mismos? No. No, ni tampoco sería un acto de amor darles el dinero. No, en absoluto. Entonces, el amor sufí no impide en absoluto la defensa, ni obliga a la sumisión, ni a aceptar el chantaje, no tiene nada que ver. Entonces, cuando se produce una agresión en un entorno familiar o de amistad o tal, pues en la medida en que yo puedo, me defiendo. En la medida en que la agresión es a otro y yo puedo, la evito. ¿No? Sin perdonar, sin vilipendiar, sin odiar, sino intentando evitar. Y además, en serio,
Que no es que finjo a evitar. Claro. Si no es de dientes para afuera. Con esa acción de evitarlo y de pelear, y yo peleo, procurando que la proporcionalidad de mi acción esté acorde con la gravedad de su agresión. Si viene a pegarme con una escoba, pues no me defenderé con una pistola. Pero si viene con una pistola, pues sí. Claro, claro. Y entiendo entonces que si ya es algo que te sucedió en algún momento de la vida y que sigue acompañándote, sigue atormentándote porque esa disonancia te sigue causando ese dolor, claro, entiendo lo que dices. ¿Quién soy yo para perdonar? Porque si yo te perdono, en ese momento me estoy poniendo ya por encima y tampoco puedo entender las razones que te llevaron a cometer ese acto que a mí me hizo daño en su momento. No puedo juzgarte tampoco. Sin embargo, sí puedo entender que ese acto a mí me formó de alguna forma en el que soy hoy. Pero puedo tener un mal recuerdo. Puedo pensar que ese acto me malformó y creo en mí un resentimiento que me ha acompañado toda la vida. Ahí sí que hay un trabajo que hacer, ¿no? Porque mientras yo mantenga el resentimiento o el odio, lo que estoy haciendo es agrediéndome yo a mí mismo. Correcto. Y a veces a otros. A veces lo proyecto a otros, me desquito con otros. Sí, efectivamente. Mi resentimiento hacia ti a ti no te daña. No. Mi acción, si te agredo, sí, pero mi resentimiento no. Mi resentimiento a quien agredes a mí mismo, que malvivo. Me impido ser feliz, me impido amar. A veces la persona ya ni está físicamente en este mundo. Ya no está. Me niego la felicidad de que soy yo quien se agrede cuando tengo resentimiento. Soy yo quien se agrede cuando odia. Entonces no tiene sentido, desde el punto de vista que yo practico, no tiene sentido odiar, ni resentirse, ni buscar venganza. La venganza no tiene sentido tampoco. No me va a retribuir. Es decir, si a mí me pegó, pegarle a él no va a evitar el daño que me hizo. Claro, de algo que ya está. Solo defenderte, que es otra cosa. Defenderme lo puede evitar, pero pegarle después, me pegó cuando era niño, pues ahora que yo soy grande, voy y le pego a mi padre. No voy a evitar el daño que me hizo. No. Y además, ¿qué aprendí? A pegar, o igual que él. Y como dices, si odiar al otro, al que le hace daño es a mí, amar al otro, así sea ese padre golpeador, al que le hace bien es a mí. A quien amo, sí. A quien amo es a mí mismo. Y cuando amo a mi enemigo, por lo que supone, mi enemigo puede ser mi padre. Cuando amo a mi enemigo, el que sale beneficiado soy yo siempre. ¿Qué necesidad en este mundo de amar? Yo creo que sí. Puede ser la diferencia entre que logremos sobrevivir como especie o no. Pero si logramos entender ese concepto. Ese mensaje a las personas que se han encontrado con esta situación familiar, y es que, primero, que no hay obligación de amar en el seno de la familia, y segundo, que por lo tanto esa obligación la pusieron otros, está ahí desde antes de que yo naciera, no es mía. Alguien la puso en su beneficio. Cuando hay una ley, la ley siempre está en beneficio de quien la promulga. Claro. No es mío. Por lo tanto, yo no tengo obligación de cumplir esa norma, porque no la he. Ni la dicté yo, ni la voté yo, ni tuvo mi aquiescencia, no dije, de acuerdo, la cumpliré, no es así. Entonces no tengo esa obligación. Y cuando ya se ha producido la agresión, amar al enemigo no significa someterse o dejarse matar o dejarse golpear. Significa reconocer que es mi enemigo, que es un ser humano, que ignoro las razones que lo mueven, pero me voy a defender, porque es mi enemigo. Aunque sea mi padre, aunque sea mi hijo. Entonces, en ese sentido, que con toda tranquilidad se defiendan. Claro. Les agredan. Claro. Y no se ni odien ni psicosis, porque van a salir ellos perjudicados, ni buscan revancha, ni venganza, que no les lleva a ningún sitio, sino a sentirse peor. Claro. Y a una cadena interminable de odios y resentimientos. Sí, es como una montaña que va
pues agregándose más. La venganza genera esa cadena interminable, nunca se acaba, porque yo me vengo, luego otro viene para vengarse de mi venganza. Y cada vez es más difícil lograr superarlo porque cada vez son más así es. Las agresiones que se acumulan, ¿no? La manera más fácil cuando uno ya es adulto y el otro agresor todavía sobrevive, si es el padre o si es el hijo que está vivo, la manera más fácil es alejarse de él para evitar la agresión. Entonces, amar al agresor, en este caso, es alejarse. Porque te evito una agresión que a ti no te va a beneficiar tampoco. Claro. Me agredas, ¿no? No, al contrario, te va a hacer daño a ti mismo. Sí, y me lo evito a mí. Correcto, sí. Así es, muchas veces es difícil entender que un acto de amor a veces es alejarte. Sí, así es. Pues muy bien. ¿Hago algún consejo, algún ejercicio que quieras dejarnos? Pues hay un ejercicio que podría comentar, que es el alto del tiempo. No es tan fácil como otros que he recomendado en otras ocasiones. El alto del tiempo consiste en pararse y ubicarse en el presente. Cuando el tiempo deja de transcurrir, que es cuando yo lo paro, no hay pasado y no hay futuro. Si mi cabeza va al pasado y al futuro, estoy metido en el fluido del tiempo. Si lo quiero detener, lo que tengo que hacer es centrar toda mi atención en este momento, exclusivamente en este momento, y no hay pasado ni futuro. Estoy aquí, solo aquí, ahora. Entonces, en ese momento en el que solo estoy aquí y ahora y mi pensamiento no va al recuerdo, ni a lo que ocurrirá, ni al proyecto, ni a lo que preveo, pues en ese momento he hecho un alto en el tiempo, y ese alto en el tiempo proporciona una especie de calma a mi espíritu. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Rayo. Y gracias por escucharnos y agradecemos sus comentarios. Y nuevamente les invitamos a que nos hagan preguntas, aquello que quieran escuchar una respuesta por parte de un Abdal Sufí. Dejen sus comentarios aquí abajo. Y gracias, Abu Fran. Nos vemos la próxima semana. Gracias.